El perdón. En el episodio de hoy les quiero hablar sobre el perdón e incluso más específicamente sobre la diferencia entre pedir perdón y decir lo siento. Comenzamos con la definición, como siempre. En este caso, para la palabra perdón o perdonar, la Real Academia Española nos dice que perdonar se trata sobre remitir de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Es decir, es un sinónimo de remisión, de condonación, de indulto, de amnistía, de gracia, de indulgencia. El significado de la frase lo siento, en este caso lo estoy sacando de una página llamada Centro del Coaching, una página española, porque pues al ser una frase, la Real Academia Española no lo define como tal, ¿ok? Y el Centro del Coaching lo define como el transmitir un pesar por un daño causado. A ver, yo lo que quiero que tratemos de reflexionar durante este episodio es entre la diferencia de lo que realmente puede significar decir cualquiera de estas dos frases, ¿ok? Normalmente yo creo que sobre todo culturalmente estamos acostumbrados quizás a decir una versus la otra porque se ha creado quizás como un entendimiento de que decir solo lo siento puede ser muy vago, muy ambiguo, incluso puede tener cero valor para la persona a quien nos estamos dirigiendo, porque pareciera no denotar un arrepentimiento real, una intención verdadera de resarcir el daño. Sin embargo, fíjense lo que sucede cuando en estos últimos años he estado estudiando diferentes cosas, diferentes temas, todo lo que yo les comento y les comparto en este podcast y a través de este podcast. He conseguido que realmente esta idea de pedir perdón o de perdonar es una situación en donde nosotros le estamos dando el poder a la otra persona o la autoridad a otra persona, en caso de que seamos nosotros quienes estamos pidiendo perdón, de enjuiciarnos o de juzgarnos por la responsabilidad de la falta que cometimos. ¿Qué quiere decir con esto? Incluso si se dan cuenta en la definición que nos ofrece la Real Academia Española, lo enfocan mucho o se enfoca mucho más en lo que está relacionado con cosas más judiciales, en realidad, ¿no? Porque habla de la pena merecida, de una amnistía, de un indulto. Esos son temas ya más judiciales o legales, ¿no? Pero existe la realidad de que cuando tú perdonas a alguien, te crees con la posición, con la autoridad y con la supremacía moral de poder perdonar a esa persona y de por ende enjuiciar, juzgar a esa persona. Y, y de alguna manera también se cierra la puerta a que esa persona te pueda, si estás pidiendo perdón, también se cierra la puerta a que esa persona realmente no pueda expresar lo que esa persona siente, porque de repente, en vez de estar en una situación donde ambas se expresan lo que se están sintiendo o lo que sintieron a través de ese daño causado, al tú poner a esa persona en una posición en donde tiene que decidir si te perdona o no, entonces cierras la puerta a que esa persona pueda expresar lo que realmente sintió con ese daño que causaste. Incluso les cuento que en temas de constelaciones familiares se habla mucho de cómo a veces, y de esto les voy a hablar un poquito más adelante cuando llegue a esos ejemplos o experiencias personales que siempre les comento, pero las constelaciones familiares hablan de cómo los hijos o los descendientes no tienen autoridad ni derecho a perdonar a sus padres. Son los padres, es decir, son las generaciones más adultas los únicos que tienen derecho a perdonar a los descendientes. En ese sentido, lo que yo también he conseguido es que a cambio o al contrario de pedir perdón o perdonar, cuando decimos lo siento y lo decimos realmente con la intención y con el conocimiento de causa de la responsabilidad de lo que hicimos, existe ese momento en donde nosotros aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos también la responsabilidad de lo que hicimos y además abrimos el espacio para que la otra persona exprese lo que sintió a través de ese daño que nosotros causamos. Es decir, cuando decimos lo siento, no estamos pidiéndole a la otra persona que enjuicie nuestros o que juzgue nuestro comportamiento.
Entonces, la pregunta de fondo que les voy a dejar para reflexionar en el episodio de hoy será, ¿qué es lo que realmente tú quieres decir? Cuando tú estás en una posición de excusarte por un daño que causaste, ¿qué es lo que realmente quieres decir? ¿Y qué es lo que realmente quieres pedir de la otra persona? Bienvenidos a Década. Este podcast sigue siendo tu espacio de reflexión en el que compartimos aprendizajes y experiencias sobre aquellos temas de los que normalmente nadie nos habla. Eso con la intención de apoyarte e inspirarte en este camino de evolución llamado vida. Fíjense, en la página de Psicología y Mente, que ya les he mencionado en otras ocasiones, encontré un artículo de un psicólogo social y profesor de la Universidad de Berkeley llamado Dacher Keltner, que habla de cómo esta intención de pedir perdón o decir lo siento tiene 4 componentes diferentes, los cuales son, por una parte, para que esto realmente sea verdadero, sea real, sea sentido, tiene que haber una aceptación del daño que se causó. Luego de esa aceptación viene el siguiente componente, que es, tiene que haber también una disminución de un sentido de venganza, ¿ok? Tiene que haber un deseo también de acercamiento. Por eso también yo creo que es importante que consideremos que este tipo de procesos son procesos que, no, para que sean auténticos, realmente toman un tiempo, porque todos estos componentes, pues, toman su propio tiempo. Entonces no puede existir un perdón o un lo siento tan auténtico de manera muy inmediata, ¿vale? Entonces, ese es el tercer componente, el deseo de acercarte otra vez a la persona y poder conversar con ella y expresar todas estas reflexiones que has tenido al respecto. Y el último componente del que Keltner habla es el aumento de la compasión y del entendimiento. Y de nuevo, esos son componentes muy importantes porque es allí, en ese punto en el que logramos poder generar empatía, poder entender que incluso a lo mejor la otra persona o lo que nosotros hicimos realmente no estaba, o sea, estuvo fuera de lugar o estuvo desproporcionado y podemos entender también lo que fueron los sentimientos que ese daño causó en la otra persona, ¿ok? En otra página que se llama Codex Psicología, también encontré lo que ellos catalogan como los obstáculos para llegar a esa posición de estar listos para decir lo siento, ¿ok? Y entre ellos están, primero, pensamos que es mejor olvidar lo que sucedió. Es decir, que para qué voy a pedir perdón o pedir decir lo siento, es más fácil olvidar lo que pasó y ya. O que incluso también decir lo siento o pedir perdón significa que ya con eso quedó borrado el hecho que nos causó un daño o que causó un daño en otra persona. No es así, ¿ok? Y por eso también a veces es tan difícil tanto excusar a la persona que nos dice lo siento como nosotros tomar la iniciativa de decir lo siento. La otra parte es, todo esto estamos hablando de cosas que están absolutamente cargadas de emociones. Y como están cargadas de emociones, que generalmente suelen ser muy fuertes, nosotros mismos y nuestro sistema se resiste a vivir y sentir esas emociones. Y eso es lo que también hace que sea difícil para nosotros, tanto aceptar unas disculpas como de pedir disculpas, ¿ok? La otra parte o el otro obstáculo al que ellos se refieren es el hecho de tener miedo a ser vulnerables. Y allí solo me queda invitarles de verdad a que escuchen, si ya lo escucharon, incluso vuelvan a escuchar el episodio sobre la vulnerabilidad que tenemos en este podcast, porque es verdad que es muy difícil ser vulnerable, ponerse en una posición donde nos sentimos vulnerables, pero hay inmensas gratificaciones después de que te expresas y te expones de esa forma. El otro obstáculo del que ellos hablan es obviamente la complejidad del daño que se haya causado. Será más sencillo si es un daño que ambas partes consideran de poca significancia, será más sencillo entonces tanto pedir las disculpas como recibirlas y aceptarlas. Pero cuando el daño ha sido complejo, entonces este proceso tomará mucho más tiempo. Y por último, ellos hablan de las expectativas y las dinámicas culturales. ¿A qué se refiere esto? En algunas culturas, comunidades, creencias, religiones, etcétera. Y creencias me refiero a creencias que nosotros tengamos, no creencias de fe. Pero existe, de nuevo, esa posibilidad de que pensemos que perdonar algunas cosas nos pone o nos hace ver como personas débiles.
Y de nuevo, entonces allí es donde se complejiza aún más la situación, porque no se trata solo de todo lo que decíamos antes, aceptar el daño, ya evitar buscar una retaliación, etcétera, sino que también existe esa necesidad de sobrepasar una creencia que pues está muy arraigada dentro de nosotros mismos. Fíjense, yo en este punto y partiendo de esto que hemos conversado, les quiero compartir lo que es mi experiencia, una experiencia muy personal, privada incluso, relacionada con todo este tema de pedir perdón, pedir disculpas, decir lo siento, etcétera. Y fíjense que incluso puede que se me corte la voz o se me salgan las lágrimas porque precisamente estoy poniéndome en una posición altamente vulnerable para compartir esto con ustedes. Esta situación está relacionada con mi mamá y, y un aprendizaje que tomó muchos años de mi parte. Para hacer un cuento largo corto, después de muchas situaciones, yo tuve, digamos, un distanciamiento en mi relación con mi mamá, que me llevó incluso a dejar de estar en contacto con ella por mucho tiempo. Y recuerdo que cuando yo, durante todo ese tiempo, siempre trabajé mucho en mí y parte de todo ese crecimiento y todo lo que hice es parte de lo que reflejo y trato de compartir en este podcast. Y cuando pensé, y lo digo entre comillas, ya van a saber por qué, pero cuando pensé que ya estaba lista para, digamos, retomar mi relación con mi mamá, lo que hice fue escribirle un mensaje que decía simplemente, ya te perdoné. Y me pone muy triste porque obviamente ya han pasado varios meses, años desde ese momento, pero para que vean de nuevo lo incongruente y cómo esto es un camino de evolución, esto no es un camino de saberlo todo desde el principio. Eh, Obviamente en ese momento yo lo hice con toda la mejor intención y porque de verdad me sentía lista para volver a conectar con mi mamá. Ahora entiendo lo arrogante que fue ese mensaje y que en realidad no significaba lo que yo quería plasmar. Eh, por tanto, ahora puedo decir y puedo compartir con ustedes y puedo entender que no era mi mamá a quien yo tenía que perdonar. Parte de lo que sí había entendido cuando mandé ese mensaje era que por mucho que yo hubiese querido que mi relación fuera diferente con mi mamá y que el amor que mi mamá me demostraba me lo demostrara de otra manera, eh, yo había logrado aceptar que no soy quien para definir la manera en que mi mamá me demuestra su amor y que no había mayor muestra del amor de mi mamá que el que ella aceptara traerme al mundo. Eh, Sin embargo, ya les digo, ha pasado quizás 2, 3 años desde ese momento y es ahora cuando me doy cuenta, ¿no? De la posición en la que la puse, de lo arrogante de mi mensaje y de cómo realmente soy y fui, eso ya también sucedió, era yo quien tenía que pedirle perdón a ella, no, y más bien era yo quien tenía que decirle lo mucho que sentía el haberla puesto en una situación en la que no podíamos estar en contacto y, y que era yo quien tenía que decir que sentía mucho todo lo que ella sintió durante todo el dolor que obviamente tuvo que haber sentido por no poder estar en contacto conmigo. Bueno, tratemos entonces, después de ese momento tan emocional, de continuar con este podcast. Y parte de lo que también les quiero compartir, que también leí, fíjense, en la página Psicología y Mente y también combinando un poco la información con otra página que es de Mayo Clinic, encontré varios beneficios de decir perdón o, bueno, decir lo siento, de pedir disculpas. Entre ellos está, y puedo dar fe de eso, eh, experimentamos y vivimos menos enfermedades o condiciones mentales como la depresión, la ansiedad, la austeridad. Eh, Puedo decir en este caso, basado en el ejemplo que les compartí, que tanto en mi caso como en el de mi mamá y el de mi familia en general, sí, hay como una carga, un peso, ¿no? Emocional que soltamos y que cerramos ese ciclo y dejamos atrás. También otro de los beneficios de pedir disculpas y de afrontar este tipo de situaciones es poder tener menos estrés, poder tener una presión arterial, un ritmo cardíaco mucho más saludable. Eh,
tener una mejor autoestima, una mayor autoestima, ser más felices, poder experimentar emociones que llamamos positivas. El episodio de las emociones, saben que también está por allí, lo pueden escuchar para que entiendan por qué hablo de una cosa o de otra. Y en general, tener mejores relaciones interpersonales. Hay una de estas páginas también hacía referencia a lo que no perdonar nos hace y hablaban de cómo incluso nos genera, tiene repercusión en nuestro sistema inmunológico. Y lo entiendo, después de haberlo leído lo entendí porque sí, en otro momento, a través de otros seminarios, lecturas y experiencias, había leído que cuando tienes enfermedades del sistema respiratorio, es generalmente porque tienes algo como atragantado que no estás expresando. Y eso que está atragantado, recordemos que todo es energía. Ahí está el episodio también de la energía. Entonces, claro, toda esa energía se queda acumulada y por ende impacta nuestro sistema respiratorio. Pasando un poco a el último punto sobre este tema que les quiero destacar antes de empezar a cerrar, se trata de cómo, ¿verdad? Cómo tratamos de empezar a dar ese paso hacia un decir lo siento auténtico. Y esta información viene de una página que se llama Investe Psicólogos, y precisamente habla, ¿no?, de cómo dejar a un lado el resentimiento y avanzar hacia la reconciliación. Hablan de primero hablar de nuestros sentimientos y buscar la manera de regular nuestras emociones. Y como siempre les digo, todo comienza por lograr identificar cuál es la fuente que nos está generando el dolor. ¿Ok? Una vez que nosotros le ponemos nombre, una vez que lo identificamos, podemos entonces definir formas, buscar mecanismos para regular esas emociones y para poder trabajar eso. Otra cosa que ellos mencionan es el ejercicio de visualización. Y creo firmemente también en ese ejercicio porque antes de yo estar, digamos, en esa posición de ya poder reconectar con mi mamá, hice muchos ejercicios en donde, por ejemplo, le escribí cartas o hice esa especie de visualización en donde la tenía y de alguna manera podía compartir todas las cosas que yo sentía y podía visualizar ese reencuentro, ese abrazo, ese entendimiento entre las dos partes. Hablan también del journaling o de escribir, de la escritura. También se los he mencionado en otros episodios. Es también una muy buena herramienta para poder, de nuevo, poner de alguna manera en orden lo que sentimos, entender realmente cuál fue el daño que causamos, dejar de un lado el resentimiento y la necesidad de venganza y poder avanzar hacia ese acercamiento y hacia esa compasión y reconciliación con esa otra persona. Otra de las cosas que ellos mencionan es simplemente aceptar nuestra humanidad. Y la verdad que esa frase me gustó tanto que tenía que traerla tal como está. Entendamos y aceptemos que todos, cometemos errores, somos imperfectos, somos incongruentes, estamos en constante evolución, en constante cambio y que, como les dije en el episodio de las expectativas, si no lo han escuchado, por favor vayan a escucharlo también, que el 100% que yo pienso que estoy dando no necesariamente se ve y se percibe como un 100% para la otra persona. Y eso está bien. Hay que entender que todos miramos el mundo con un lente completamente diferente. ¿Ok? Hablan también ellos de cómo debemos tratar de soltar ese dolor, tratar de soltar el daño, tratar de practicar el desapego. Y el desapego también, o el apego, también es un episodio que está disponible en este podcast, así que búsquenlo si quieren saber más sobre cómo caminar hacia ese desapego. Hablan evidentemente también de cómo es necesario que practiquemos la empatía, la compasión, la comprensión, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros vivimos, pero también de lo que la otra persona siente y vive. ¿Ok? También es importante en todo esto poner límites saludables, porque pues dependiendo de nuevo, de la complejidad de la situación, en el caso de que seamos nosotros quienes hemos experimentado el daño, pues tendremos que buscar la forma de protegernos. Y a lo mejor allí entra esa necesidad de poner límites que a lo mejor para nosotros están muy claros, pero no lo hemos articulado, expresado a la otra persona y por ende están constantemente siendo transgredidos, ¿ok? Y por último, y como siempre les digo, es importante que busquen, pueden ser grupos de apoyo, pueden ser ayuda terapéutica, coaches, etcétera, pero busquen ayuda profesional. Hay definitivamente en este caso diferentes tipos de terapias, en muchas ocasiones se llaman terapias de perdón, pero siempre es una herramienta para ayudarles a caminar hacia esa reconciliación. Así que para cerrar este episodio, les resumo lo compartido en que debemos entender que hay una diferencia
entre pedir perdón y decir lo siento o pedir disculpas. Y la diferencia no necesariamente radica en que a lo mejor uno está verdaderamente intencionada y es auténtica y conllevó un estado de reflexión en donde se identificó el daño causado. Eso puede suceder, bien sea que digamos lo siento o que pidamos perdón. La diferencia radica en que cuando estamos pidiendo perdón, estamos poniendo a la otra persona en una posición en donde es o se convierte en una autoridad capaz de juzgar nuestras acciones y que además es una posición que les cierra la posibilidad a esa otra persona de poder expresar lo que está sintiendo o lo que sintió con el daño causado. ¿Ok? Entonces pensemos realmente en qué es lo que realmente queremos decir. Entendamos también que pedir disculpas o decir lo siento conlleva un proceso, un esfuerzo, un compromiso, diferentes etapas, desde la aceptación del daño hasta esa necesidad, ese deseo y esa disposición de acercarse y de comprender y entender a la otra persona. Además, entendamos que al final debemos hacer todo lo posible por caminar hacia esa reconciliación, hacia ese entendimiento y hacia ese lo siento y esa recuperación de la relación con la persona en la medida de lo posible, porque sí, es beneficioso para nosotros, es liberador en realidad y tiene muchísimos beneficios para nuestra salud, para nuestro sistema inmune, para nuestro sistema cardiovascular, para nuestra salud mental, etcétera. ¿Ok? Importante también, tomemos la responsabilidad de lo que nosotros mismos hacemos. No le carguemos esa responsabilidad a los demás, ¿ok? Y tampoco permitamos que nos carguen a nosotros con la responsabilidad de juzgar a alguien más por algo que hizo, ¿ok? Así que cuidado con eso. Vamos a cerrar este episodio con dos frases. Primero, de un actor y humorista español de los años 30, 40, que dice: conceder el perdón es el más alto grado de vanidad y o de miedo. Y por último, esta frase es de la escritora estadounidense Rachel Goodrich y dice: decir lo siento es decir te amo, con un corazón herido en una mano y tu orgullo sofocado en la otra. Recuerden darle like a este podcast en cualquiera de las plataformas en las que me están viendo o escuchando. Suscríbanse al canal de YouTube, a Spotify, en Apple Podcast, para que denle la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo episodio ustedes sean los primeros en escucharlo. Por favor, compartan este conocimiento y esta zona de reflexión con otras personas para que también se puedan beneficiar. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales como @coachwendybolívar. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias por haberme escuchado.